docente, doctor, usted más que nadie conocerá todo el conflicto que se genera con ellos cuando solicitan reivindicaciones y hablan de mejora de la calidad de la educación en el Paraguay. Sin embargo, ellos circunscriben esa calidad de la educación paraguaya solamente en la mejora salarial y no como estos jóvenes que fueron un poco más allá. Sí, evidentemente que uno de los problemas del éxito o del fracaso de la reforma pasa por la capacitación del docente, pasa por un nivel bastante débil de formación de nuestros docentes. Necesitamos, evidentemente, una comunidad docente más preocupada en la construcción de su saber profesional, en la construcción de un pensamiento que le permita comprender los problemas de la sociedad. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque muchos han estudiado la carrera de formación docente no por vocación. Estudiaron como una primera carrera para el empleo y después buscar la carrera que quieren o que creen les podría redituar más cosas en la vida. Y esa maestra o ese maestro que termina la carrera sin vocación, sino como un modo de obtener el primer empleo, es un engaño a la sociedad, porque la docencia requiere de una gran vocación. Si el docente reduce su tarea a una actividad meramente mecánica, meramente rutinaria, está defraudando la expectativa de la sociedad, por un lado. Por otro lado, el docente ganaba muy poco y yo creo que debe ganar más. El país está creciendo, el país tiene mayores ingresos fiscales y tendrá más ingresos fiscales si combatimos el contrabando. La evasión es del 40%. Entonces, lo que yo no veo correcto, me parece, es un error del gobierno, es criminalizar las huelgas, es castigar las huelgas, es utilizar las huelgas para descontar compulsivamente. Me parece que los docentes tienen derecho a la huelga, tienen derecho a manifestarse y tienen derecho a luchar por sus reivindicaciones sociales, por el escalafón, por una jubilación más justa, por una seguridad social, médica más amplia. Pero no es todo para el mejoramiento de la calidad de educación, porque siempre que exigen todas estas reivindicaciones, doctor, ellos hablan del mejoramiento de la calidad de la educación. Y de alguna forma cuando logran esta mejora salarial, quedan de nuevo en el molde y no se avanza en otros aspectos. Yo creo que hay que hacer un diagnóstico serio. Primero hay que entender que el objetivo de la reforma educativa, el objetivo de la reforma, después de la calamitosa herencia de Stroessner, fue en un primer momento aumentar la cobertura educativa, que más niños y niñas lleguen a la escuela, aumentar la cobertura educativa, establecer sistemas que permitan la retención escolar. Ahí nosotros planteamos, ya como ministro de Educación, la merienda, el vaso de leche, luego la merienda que se ha ido institucionalizando. La reforma logró que hoy, por ejemplo, el 99% de los niños de 6 años estén en la educación, estén en el primer grado. La reforma consiguió la institucionalización
de la educación parvularia, de la educación inicial. El Paraguay no tenía educación parvularia. Los institutos de formación docente no especializaban, no formaban en esta materia. Después de la reforma curricular de los institutos de formación docente, tenemos maestros y maestras que están formados en la educación inicial, que es muy importante para evitar la repitencia en el primer ciclo. La reforma educativa también planteó que la educación escolar básica obligatoria pasara del 6º grado, que era la educación básica obligatoria en tiempo de Stroessner, al 9º grado. Y la cobertura fue creciendo, también está creciendo la educación media, aunque en la educación media necesitamos crecer mucho más para que más jóvenes o para más adolescentes de esa franja etaria estén en la educación media. Lo que se cuestiona de la educación es, primero, que el chico no aprende, que el chico no entiende lo que lee. El adulto en Paraguay no entiende. Un abogado, hay varios abogados que no entienden lo que leen. No solamente el chico, primero porque la lectura nunca fue un hábito en el Paraguay. ¿Qué eran las bibliotecas antes de la reforma? Va, es la biblioteca de Cuegma. Se mandó a la escuela más moreíbe allá, por la escuela mi maricalobe, estado pero y me allá. Enrique Solano, Juan Enrique Solano y ponen a la escuela. Bueno, Jaupea, por ejemplo, y más la biblioteca, petía armario tuyaco, y la sala de dirección, directora Cotú, directora y la biblioteca. No era accesible. Petía armario, pero y 20, 30 libros, mi Javen Bama. Las bibliotecas fueron creciendo con la reforma y el hábito de la lectura. La lectura estaba prohibida prácticamente, o no teníamos texto. Entonces, es muy difícil desarrollar la lectura comprensiva sin el hábito de la lectura y sin las bibliotecas. Hoy creo que los chicos tienen que leer por lo menos 5 o 6 libros, no sé cómo... Presidente, la semana anterior o antepasada estuvo usted por Coronel Oviedo, y en un encuentro docente lo escuchamos hablar, debatir profundamente sobre esta temática, y sacaba al tapete un gran pacto para mejorar este estado de cosas. ¿Cuáles serían las herramientas, el mecanismo, y a quiénes vincularía también ese pacto del cual hablo? El pacto sería un nuevo contrato político y social sobre los grandes desafíos de la educación. ¿Quiénes deben intervenir? Los centros de estudiantes. Hay que terminar de perseguir a los centros de estudiantes. No hay que temer al cuestionamiento al orden, no hay que temer a la conciencia crítica. Deben estar los docentes, los sectores de la comunidad de padres, obviamente los representantes de los partidos políticos, del sector empresarial, porque finalmente el sector privado es el más interesado en que Paraguay produzca mano de obra mejor calificada. Y ese pacto o ese nuevo contrato social y político primero debe establecer 10% del Producto Interno Bruto. Que paguen en el Paraguay los que ganan más. ¿Por qué la clase media tiene que bancarse un sistema impositivo regresivo? Los agronegocios son los que más plata ganan. Contribuyen 3% de los ingresos fiscales anuales. A mientras o pagaban la clase media IVA, o pagaban la pojañana vendejá, o pagaban la albañil, o pagaban a los mitanos yuguaban pe caá, o yuguaban jina pe harina, UPP o joina la impuesto indirecto, o IVA a pagar las amas de casa. Y los que ganan mucha plata en el Paraguay no pagan impuestos, acaban de... Primero el presidente había vetado el impuesto a la soja, después no hubo quórum para replantear. Entonces ese pacto educativo tiene que ir a 10% del Producto Interno Bruto. Segundo, la escuela, garantizar una escuela pública
de calidad gratuita, educación pública gratuita. La educación pública, la educación es un derecho ciudadano, la educación es un derecho ciudadano, no es una tarea a ser mercantilizada. Entonces, segundo punto, escuela pública gratuita. Tanto educación escolar básica, media y universitaria. ¿Por qué las universidades en Buenos Aires, las mejores universidades en América Latina autónoma, son universidades gratuitas? La Sorbona donde estudia mi hijo, es una universidad estatal absolutamente gratuita. Bueno, somos países diferentes, pero guardando la distancia, hasta tienen comedores para estudiantes a precio mínimo. Ñandeo ape nañantendeiko asunto coa ya corase inclusive las universidades públicas. El segundo punto, educación pública gratuita. Tercer punto, CONACYT. ¿Qué CONACYT? CONACYT no investiga. Y cuarto, más allá de nuestras diferencias políticas sectoriales, más allá de quién va a ser el próximo presidente o la próxima presidenta, avanzar sobre la reforma, sobre la profundización de la reforma y la modernización de la infraestructura física, la incorporación de la tecnología aplicada a la educación, pero desarrollar también la conciencia crítica en los jóvenes. Porque Aristóteles decía, si solo enseñamos conocimiento científico, si solo nos preocupamos de la tecnología para producir más y abandonamos los valores, el pensamiento, la reflexión, vamos a terminar creando una sociedad de cerdos.